Sergio. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Yoshihara y en nombre de la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara Española de Comercio en la Argentina, les reitero nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y es para nosotros un gran placer celebrar hoy y tener este panel internacional que es continuidad de un ciclo que iniciamos en el año 2019 para tratar el tema de equidad de género en las empresas. Creemos realmente que es un tema que no podemos ignorar, que es un tema que convive con nosotros y que debemos tratarlo con toda la seriedad y el rigor profesional que se merece, ¿no? Por eso hoy tendremos un panel de lujo, interdisciplinario. No solamente nos van a acompañar abogados, sino también contadores, con perspectiva comparada. Tenemos el lujo de tener una disertante que gracias a la tecnología hoy nos puede acompañar sin tanta complicación desde España. Y no solamente lo vamos a hacer relacionado con la empresa, sino también con el ámbito de la innovación y la tecnología. Deseamos que disfruten el panel tanto como nosotros cuando lo organizamos y que sea una mañana muy fructífera para poder asesorar mejor y para poder manejar mejor a nuestras empresas. Como les había anticipado, es un panel de lujo y voy a proceder a presentarles a nuestros 3 disertantes para luego darles la palabra. Nos acompañan hoy el doctor Manuel Cuiñas Rodríguez. Él es el subinspector general de Justicia de la Nación, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Derecho también de España, especialista en asesoría jurídica de empresas y posgraduado en Derecho Civil y Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Es además profesor adjunto regular en Derecho y Contratos Civiles Comerciales de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo también ejerce la docencia en la Universidad UCES en obligaciones civiles y comerciales y es expresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Como les decía, tenemos el placer también de contar con una colega de España, la doctora María Teresa Gómez Condado. Ella es directora general del Instituto Superior de Estudios Empresariales de la Escuela de Negocios de la COE, diplomada en Lengua y Civilización Francesa, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, y además es licenciada en Derecho, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Tiene una experiencia consolidada no solamente en el sector público, sino también en la empresa. Y además nos acompaña Cintia Martínez, que es socia de EY Consulting Argentina. Ella es contadora pública de la Universidad de Morón, tiene un posgrado en gestión de las telecomunicaciones en el ITBAN, la Universidad de San Andrés, y también ha desarrollado el programa de gerencial en la Universidad Católica Argentina. Ingresó a Pristelli Díaz y Asociados, miembro de Arthur Andersen en 1994. Y es socia de la división Consulting de Pistrelli, Henry, Martin y Asociados SR y miembro de EY Global. Y además es líder en la práctica de Technology Risk de Argentina. Con ustedes le voy a ceder la palabra al doctor Manuel Cuiñas. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a todos por la asistencia y particularmente a quienes han organizado este evento por la convocatoria. Cuando surgió la posibilidad de que el doctor Ricardo Nissen conformara un equipo de gestión para hacerse cargo de la Inspección General de Justicia de la Nación a partir de fines del año 2019, se planteó que debían determinarse algunos ejes en pro de lo que iba a hacer la Inspección General de Justicia. Básicamente esos ejes fueron las sociedades por acciones simplificadas,
la regularización de las entidades civiles, los fideicomisos, que habían sido absolutamente desregulados, modificar algunas cuestiones relativas al sistema de ahorro previo, más, digamos, cuestión en la cual la IGJ tiene competencia federal, profundizar el control de legalidad de todas las personas jurídicas que están bajo el registro del control de la IGJ, regularizar la cuestión de los conjuntos inmobiliarios que todavía seguían, digamos, funcionando bajo forma de sociedad o similar, y avanzar en la cuestión de la paridad de género. Este último tópico fue, digamos, hecho visible o tangible a través de la Resolución General 34 del 2020, luego modificada ligeramente en uno de sus artículos en cuanto al plazo de vigencia a través de la Resolución 35 del 2020 de la IGJ. ¿Y cuáles fueron los fundamentos que nos planteamos en el equipo de la IGJ, liderado por Ricardo Nissen, en pro de tomar estas medidas de acción positiva desde este organismo de control federal? Para empezar, había cuestiones constitucionales y convencionales que imponían, en virtud de prescripciones concretas, que algo se hiciera al respecto, dado que estas prescripciones concretas del derecho internacional de los derechos humanos y de nuestra ley fundamental, la Constitución de la Nación Argentina, databan de hacía bastante tiempo. Y se había omitido hacer algo a nivel infraconstitucional y reglamentario en el plano de las personas jurídicas. Como estamos en la República Argentina en un Estado constitucional y convencional de derecho, esos son los fundamentos de nuestra República Democrática, se ha suscrito a través de diversas leyes que incorporan al derecho interno argentino convenciones internacionales, que tienen rango paraconstitucional por lo prescripto en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, incorporado en la reforma de 1994. Entre esos pactos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue incorporado a través de la Ley 23.313, y sobre todo la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, conocida como CEDAW, que fue incorporada por la Ley 23.179, y que, reitero, como conforman el bloque de legalidad del derecho internacional de los derechos humanos, tienen rango constitucional o paraconstitucional en la República Argentina, por el 75, inciso 22. A su vez, el artículo 37 de la Constitución Nacional, en el capítulo de los nuevos derechos civiles y garantías constitucionales, se incorpora la igualdad para cargos selectivos y partidarios. Esto dio lugar a una reforma del Código Nacional Electoral de la Nación, en principio asegurando un piso al género femenino del 30% de participación en las listas selectivas, y luego se llegó a través de la Ley 27.412 a que hubiera paridad absoluta, es decir, un 50% para género femenino y otro 50% para género masculino o géneros diversos. En paralelo, el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Argentina impone medidas de acción positiva para promover la igualdad y evitar las discriminaciones negativas. Expresamente está contemplado. En paralelo, un ente gubernamental como es la Comisión Nacional de Valores, que tiene injerencia en personas jurídicas que emiten obligaciones negociables o cotizan en el mercado de valores o en la bolsa de comercio, ya había dispuesto en el Código de Gobierno Societario, a través de una resolución general, inclusive la 797 del año 2019, que el directorio debía ser diverso en cuanto a etnia, en cuanto a localización geográfica de sus integrantes y en cuanto a la diversidad de género. La Inspección General de Justicia, a su vez, tiene una suerte de compilación de normas de derecho administrativo constitucional reglamentarias que se puede entender que están integradas en la Resolución General 7 del 2015, que tuvo la incorporación de la 7 del 2003 y posteriores modificaciones desde el año 2016 hasta el presente, y que son una suerte de catálogo normativo que los administrados deben respetar en orden a la registración,
el control de legalidad y todo lo que deben hacer como obligaciones de cumplimiento ante la Inspección General de Justicia de la Nación. Esta resolución 7 del 2015 también contemplaba para cierto tipo de personas jurídicas, para las asociaciones civiles, que estaban absolutamente vedadas las discriminaciones arbitrarias. Esto es, las discriminaciones que son mayormente negativas, ¿no? A su vez, a partir del 1 de agosto del 2015, en la República Argentina rige el Código Unificado del Derecho Privado Patrimonial, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que condensó el derecho mercantil y el derecho civil en 2.671 artículos. Y en los artículos 1 y 2 del título preliminar, que contiene 18 en total y que son fundantes para entender el resto de las reglas del derecho privado en la República Argentina, se establece lo que en la doctrina española alguna vez Federico de Castro y Bravo denominó constitucionalización del derecho civil o civilización del derecho constitucional. ¿Esto qué significa? Que la mirada para todas las normas infraconstitucionales debe ser hecha desde la atalaya de la Constitución argentina y de las convenciones que tienen rango paraconstitucional en nuestro país. Dicho esto, entonces, pusimos manos a la obra y teniendo en cuenta que la Ley de Organización de la Inspección General de Justicia, que es una ley federal y es una norma de derecho público, que contiene disposiciones de derecho constitucional y administrativo, la ley 22.315, le da potestades reglamentarias al Inspector General de Justicia y en su caso de reemplazarlo al Subinspector General, acometimos esto que era un requerimiento que inclusive nos estaba llegando también desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación que existe en la República Argentina, y era un deseo de promover medidas de acción positiva en este sentido del actual Inspector General de Justicia de la Nación, como lo refería al comienzo, como una suerte de eje de gestión o política de este organismo federal a partir de fines del año 2019. También tuvimos en cuenta que había normas de derecho privado de mucha trascendencia que habían sido incorporadas en la legislación argentina ya por el año 1968, a través de la denominada Ley 17711 al Código Civil, que conformaron una suerte de paquete de penetración ética o moral del derecho civil patrimonialista que regía desde el año 1871 con el Código de Dalmacio Vélez Sarsfield. Y entre esas normas modificadas, a fines de la década del 60 del siglo pasado, se encontraba la figura de la lesión subjetiva objetiva, contenida en los párrafos segundo a quinto del artículo 954, norma que ahora está reproducida en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, casi literalmente, se cambió solo un término, ligereza por debilidad psíquica, en el actual artículo 332 del Código Unificado de Derecho Privado. Y el fundamento ius filosófico de la denominada lesión subjetiva reside justamente en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que establece el principio de igualdad. Si uno mira este artículo 16 de la Constitución Argentina, expresamente se presenta que hay una triple igualdad, ante la ley, ante la jurisdicción y ante la administración. Y de esto se deriva en forma inmediata que no hay nada más desigual que tratar diferente a quienes son iguales. Esta sería la endonorma más notoria del artículo 16, insisto, de la Constitución Argentina, que consagra el principio de igualdad. Pero hay una endonorma implícita, también derivable del 16 y no tan notoria, que se puede formular como aquella que indica que no hay nada más desigual que tratar igual a quienes son diferentes. Y esta endonorma, derivada del artículo 16 de nuestra Constitución, es el fundamento ius filosófico de la figura de la lesión subjetiva objetiva, actualmente arreglada en el 332 del Código Unificado, es el fundamento de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 2744 en la República Argentina, que establece que los empleadores y los trabajadores no son iguales, es el fundamento de las leyes que protegen el ambiente, y se ve reflejada como una derivación primera del derecho romano, del principio indubio pro debilis, en un sinnúmero de ramas del derecho. Así, en el derecho de las obligaciones, en caso de duda, tenemos que estar a favor del deudor.
en el derecho de daños en caso de dudas a favor del perjudicado, en el derecho tributario en caso de duda a favor del contribuyente, en el derecho represivo, derecho penal, tenemos el indubio pro reo, en el derecho laboral el indubio pro operario, y en definitiva, en el derecho del consumo tenemos el indubio pro consumidor o usuario. Siempre se trata de restablecer la igualdad. ¿Por qué? Porque las plataformas fácticas o puntos de partida de los sujetos del derecho no siempre son iguales. Y Eduardo Couture, un uruguayo, filósofo y procesalista, pero argentino por adopción, solía decir que cuando en el derecho se verificaban desigualdades de hecho, el ordenamiento jurídico tenía por norte generar desigualdades normativas de signo contrario para compensar a las primeras. Y nosotros lo que advertimos en el plano de las personas jurídicas es que por cada 5 o 5.17 hombres que integraban órganos de administración, y en esto coincidió la Sociedad de Mujeres, la Asociación de Mujeres de Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires, había solo una mujer que integraba un órgano de administración. Y esta diferencia abrumadora de 5-1, si se espera que en espontáneo se corrija o tienda paulatinamente a hacerse menor, en la estadística que se puede proyectar por un actuario que lo hizo en el marco de la Inspección General de Justicia, se podía llegar a tardar 200 años. Y nosotros entendimos que eso era demasiado tiempo. Por eso es que acometimos y abordamos la tarea de diseñar una resolución general que empezase a proyectar la tendencia a la paridad de género. Así, incluimos en la parte dispositiva de esta resolución y con estos fundamentos que en prita síntesis les acabo de describir, pero que están detallados en los vistos a nivel normativo y en los considerandos a nivel argumental, a las asociaciones civiles, a las simples asociaciones que se hubieran inscrito voluntariamente en el registro que a tal efecto tiene la Inspección General de Justicia, a las sociedades del Estado, a las sociedades comerciales incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, que son las que están sometidas a un control de legalidad o a una fiscalización estatal permanente, excepción hecha de las sociedades unipersonales, de las que tienen un capital social superior o igual a 50 millones de pesos, porque ahí el directorio es muy numeroso y de por sí ya es muy diverso. También incluimos a las fundaciones que tuvieran un directorio o un consejo de administración, por mejor decir, electivo, y que no fuese permanente. Y también excluimos a las sociedades que, por emitir obligaciones negociables o cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio, están bajo el control de la Comisión Nacional de Valores, las que no están bajo nuestra competencia. De esta manera, lo que tratamos a través de la resolución general fue de que se fuesen incluyendo paulatinamente, en principio, hasta fines de diciembre del año 2020, pero luego esto se vio prorrogado porque la publicación o la vigencia en el boletín oficial comenzó a regir en septiembre, a comienzos de septiembre del 2020, y aún a tal fecha, por la coyuntura sanitaria que vivía la Argentina, no estaban, digamos, en vigencia los plazos administrativos, porque se habían suspendido por el Poder Ejecutivo Nacional los mismos y se reanudaron el 30 de noviembre del 2020. De allí para adelante, toda persona jurídica de este tipo, que no estuviese exceptuada, que tuviese que inscribirse y someterse a un trámite de precalificación, que tuviese que modificar sus estatutos, que tuviese que designar nuevas autoridades, que tuviese que presentar sus estados contables anuales, como lo impone la Ley General de Sociedades en la República Argentina, y que tuviese en definitiva que nacer como persona jurídica y por ello debía inscribirse en la Inspección General de Justicia, era imprescindible que hubiese un detalle del estado de situación actual, si ya estaban inscriptas, y la prospección de cómo se iba a cambiar con tendencia a paridad de género, o que, si no estaban inscriptas, presentasen un esquema organizacional que ya estuviese contemplado la paridad de género. De allí para adelante tenemos la posibilidad de excepciones que están contempladas en el mismo artículo 8 de la resolución IGJ 34 del 2020.
Excepciones que se deben dar por circunstancias singulares, objetivas, fehacientes, comprobables, inmodificables y exorbitantes, es decir, derogatorias de lo normal. En la charla previa con las personas que también van a participar del evento en calidad de disertantes y de organizadores, estaba comentando que si un grupo de egresadas del Instituto Balseiro en Bariloche, en donde se estudia física nuclear, único lugar de la República Argentina donde se lo hace, desean hacer una fundación para investigación y desarrollo, y naturalmente han sido compañeras en la carrera de grado y posgrado y tienen una especialidad que muy pocas personas tienen en el mundo, no les vamos a exigir que incluyan en el consejo de administración de esta hipotética fundación a personas de género diverso al que tienen ellas, porque probablemente no los haya. Y además, la cuestión de confianza y de haber sido colegas de carrera de grado y de posgrado determina que quieran estar ellas. Lo mismo pasaría si hubiese alguna especialidad específica, muy concreta, que tuviese alguna persona jurídica que por la expertise fuese dada solamente a desarrollar por hombres. En ese sentido también la imposición de las mujeres no se puede, digamos, sostener a rajatabla. Por ello es que tenemos desde la vía del derecho administrativo prevista la excepción para que la soliciten, y este organismo de control federal definirá en base a las pruebas que presente el requirente o la requirente si es admisible la excepción o no. Hasta ahora la realidad es que la inmensa mayoría de las personas jurídicas que están bajo la órbita de control de la Inspección General de Justicia de la Nación en Argentina han adecuado digamos, su organización a las pautas de esta resolución que postula la diversidad de género. Hemos tenido muy pocos planteos judiciales, ninguno se ha resuelto definitivamente porque en última instancia es el Tribunal Cimero Federal de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que lo definirá, y algunos amparos que se han presentado han sido descartados en primera instancia y no han sido apelados por los recurrentes porque no se vulneraban derechos de rango constitucional con esto, sino que todo lo contrario. Estas medidas de acción positiva son las que tienden a que se tornen operativas las normas programáticas de la Constitución Nacional y de las normas a las cuales ha adherido la República Argentina en la órbita del derecho internacional de los derechos humanos. Para ir cerrando, en definitiva, el doctor Nissen pensó, junto con todo su equipo de gestión, el cual tengo el honor de integrar, que por parafrasear a Obama, los que estábamos esperando para hacer esto éramos nosotros, y entonces nosotros debíamos hacerlo. Bueno, si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud, esta es la oportunidad porque por una cuestión propia de mi función debo ir a la Inspección General de Justicia casi en forma inmediata, pero estoy a lo que los asistentes deseen. Muchísimas gracias, doctor. Si a usted le parece, lo eximimos, y si tenemos preguntas para seguir el orden de la exposición, se las hacemos llegar por mail o por algún medio que usted nos indique. Bien. Para no demorarle a usted y no demorar a los otros expositores. La exposición a mí me pareció extremadamente interesante y evacuó mi inquietud que cuál fue la reacción del mundo jurídico o empresarial ante estas resoluciones que, como usted bien dice, y en varias resoluciones ministeriales, incluso distintos organismos mencionan como la primera resolución en la República Argentina que establece en la práctica una igualdad de género, por lo cual mis más sinceras felicitaciones a la IGJ por tomar esta iniciativa que es muy justa y adecuada en la realidad actual. De vuelta, en nombre de la Cámara Española, le agradecemos muchísimo su participación y su predisposición para estar acá presentes y explicarnos, tanto usted como el doctor de León, que el año pasado nos dio una magnífica exposición como usted sobre las normas de IGJ, que también teníamos muchísimas inquietudes. Y destaco ante todo el auditorio que la Inspección General de Justicia siempre ha estado predispuesto a darnos explicaciones, a explicarnos las normas, a enseñarnos, porque la verdad que aprendemos muchísimo con estas exposiciones. Así que de vuelta, muchísimas gracias, y si pudiera transmitir en nombre de la Cámara del doctor Nissen nuestro agradecimiento, se lo agradezco muchísimo. Los agradecidos somos nosotros y así lo transmitiré. Que tengan todos muy buena jornada, y ha sido un honor participar en este evento. Que sigan muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, hasta siempre. Bueno, siguiendo el orden de la exposición, escuchamos ahora a María Teresa con su brillante exposición, que a mí ya me ha deslumbrado en una charla individual por
por Zoom, así que estoy ansioso en escucharla. María Teresa, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a la Cámara Española en Argentina. Lo primero, agradecer la participación. Decir que yo, por el sistema cameral español, tengo una debilidad porque he trabajado como directora, coordinando cámaras. En España hay más de 82 cámaras de comercio, aparte de las que están en el extranjero, y creo que hacen una labor fundamental de apoyo a las empresas. Y la mejor prueba es esta iniciativa. También decir, como comentaba Gabriela al comienzo de la exposición, que no se podía soslayar este tema. Este tema es que está en la agenda global de todos los países. Lo he incluido en mi presentación y desde luego también en España. Es verdad que el modelo español es un modelo distinto, porque no es un modelo de cuotas, de imposición. Por supuesto que el principio de igualdad está reconocido y consagrado desde la Constitución de 1978, pero nosotros en España hemos tenido una evolución enormemente favorable en la posición y en la mejora de la llegada de las mujeres a los puestos de responsabilidad y en general de todos los sectores, porque hace unos años había sectores que eran tradicionalmente masculinos, es decir, no había apenas presencia femenina. En las últimas 2 o 3 décadas la evolución ha sido fantástica, pero siempre ha sido desde la incentivación y desde la recomendación. A mí me gusta comentar, como ha comentado Gabriela también en la presentación de mi currículum, yo en un momento determinado di el salto a la empresa privada en el año 97, en el Banco Santander. He sido directiva durante 8 años en el Banco Santander y siempre comento que cuando yo me incorporé a la dirección de banca comercial, la única mujer que había era yo. O sea, que no estamos hablando de la prehistoria y sin embargo hoy contemplo que sigo manteniendo unas relaciones fantásticas con el banco, cómo ha cambiado la política y la posición de la mujer que está en todas las áreas de responsabilidad de este gran grupo financiero internacional. Entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer en mi presentación es hacer una referencia a algunas iniciativas concretas, entre ellas el programa Promociona, que ha sido un programa que nosotros llevamos en COE Campus y del que nos sentimos muy orgullosos, pero también quiero hacer una panorámica de cómo está la situación de la mujer en España, de qué está haciendo COE en este tema, porque también en mi casa, la COE es la Confederación Española de Empresas, que llega directamente a más de 4.000 empresas, representando a través de las diferentes organizaciones sectoriales y territoriales, pero a través de todas las organizaciones llega a más de 4 millones de empresas. Bueno, pues COE ha sido siempre una confederación masculina. El presidente Antonio Garamendi, desde que llegó a la presidencia hace 2 años, ha hecho una auténtica revolución y quiero también referirme a ello porque al final son estas medidas las que van transformando el tejido social y el tejido organizativo y se consiguen, como veremos, grandes resultados. Voy a compartir una presentación con algunas ideas que quiero transmitir, por supuesto las pasaré muy rápidamente, pero bueno. Lo primero, decir que nosotros somos unos firmes convencidos de la necesidad de que haya buenas prácticas, ¿dónde? En el sector público y en el sector privado. ¿Y qué entendemos por buenas prácticas? Pues medidas de igualdad, medidas de incentivación, medidas de mentalización. Es muy importante que esto esté dentro de la agenda de los directores de recursos humanos, de los directores generales y de los CEOs de todas las empresas. Eso está pasando en España desde hace ya algunos años. Entonces, lo que voy a hacer es hablar, bueno, pues de algunos datos, de dónde estamos en este momento, de algunas iniciativas que nosotros llamamos de colaboración público-privada y en concreto de este programa. Una mención, como decía, la superación de las brechas de género está en la agenda global de todos los países. A mí me gusta citar a Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, cuando dice que es un componente, la igualdad de las mujeres es un componente central para resolver cualquier intento de solucionar los problemas económicos, sociales y políticos, porque la igualdad hace las empresas más competitivas, es porque además es un objetivo que tiene repercusión no solamente en la igualdad o en el tratamiento igual a hombres y mujeres, sino en la eficacia y en la efectividad, como hemos podido comprobar nosotros. Datos, ¿de qué estamos hablando? Como digo, en los últimos 20 años, 25 años,
se ha producido una auténtica revolución en el mundo social, económico y político en España. En este momento tenemos un 25% de mujeres en los consejos de administración del IBEX. Hace 20 años había un 6, un 7%. Son presidentas el 17% de grandes empresas mujeres. ¿Es poco? Sí, pero es que hace 15 años había 3. Empresas individuales, pues es verdad que las mujeres cada vez más emprenden, cada vez están más decididas a montar su propio negocio y estamos hablando de un impacto muy importante porque el tejido empresarial español es un tejido fundamentalmente de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Más del 96% de las empresas son pymes. Y después está el mundo de las directivas, ¿no? Y en el mundo de las directivas, pues también se están haciendo grandes avances y en eso podemos decir que el proyecto Promociona pues, es muy pionero. ¿Hay diferencias? Por supuesto. La pandemia ha supuesto un impacto muy negativo en la posición de las mujeres en España. ¿Por qué? Porque es verdad que si hace un año había 9 millones de mujeres ocupadas, que es muchísimo, frente a 10,8, la realidad es que el desempleo en nuestro país, en España, que es muy importante porque somos un país de servicios y somos un país donde ha incidido muchísimo la pandemia porque hemos tenido que paralizar durante muchos meses nuestra actividad. Bueno, pues en ese mundo de servicios, en ese mundo de pymes y en ese mundo también de sectores tan fuertes como en nuestro caso es el de la hostelería o el del turismo, hay mucha presencia de mujeres y por lo tanto el desempleo ha incidido mucho más en torno al 70%. Y hay sectores donde todavía no hemos llegado a la igualdad, en las universidades, en el Poder Judicial, en los parlamentarios, pero siempre a mí me gusta decir lo mismo, ¿no? ¿De dónde venimos? Del mundo judicial, ahora en este momento ingresan más mujeres que hombres en la carrera judicial, es uno de los cuerpos más prestigiosos que tenemos en España. Por supuesto que queda mucho recorrido, pero indudablemente también si creemos, y nosotros creemos en el mérito y la capacidad, hace falta un tiempo para llegar a presidir el Tribunal Supremo o las salas más importantes de los órganos judiciales. Hay muchas iniciativas en muchos campos, ¿no? Por ejemplo, en COE, nosotros estamos participando en todas las mesas de negociación donde se están abordando medidas legislativas muy importantes. La Ley de Igualdad, por ejemplo, exige que las empresas que tienen más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad y ahí se está haciendo un cambio muy importante en la situación de la población laboral femenina. Tenemos una muy potente Comisión de Igualdad y Diversidad en COE, yo formo parte de ella. Nosotros tenemos como socios directos, aparte de las empresas que están representadas en organizaciones territoriales y sectoriales, que también están en COE, tenemos alrededor de 300 empresas, grandes empresas, socios de COE. Todas participan en esta comisión y se están permanentemente analizando todas las medidas desde el punto de vista laboral, mercantil, social, en fin, sectorial, desde todos los puntos de vista. La formación, quiero luego hablar del programa de Promociona y, como os decía, cómo están cambiando las cosas en COE. Hace 2 años era impensable que hubiera 3 vicepresidentas en COE, que estuvieran en el comité ejecutivo, el órgano máximo de decisión de la Confederación de Empresarios en España, 4 mujeres, que hubiera muchas mujeres presidiendo comisiones y que nosotros, los directores generales, yo en mi puesto anterior era directora general de una patronal del sector tecnológico que se llama METIC, en COE no había ninguna mujer en el comité de dirección. Hoy somos la mitad, más de la mitad, porque somos 13 y somos más una mujer, pero en todo caso es paritario y eso ocurre en todos los niveles de esta organización. Y entro en el programa Promoción. Promoción es un proyecto, yo siempre digo que no es un programa de formación, es un programa de transformación, porque modifica la situación de la mujer, porque incide en la cultura de las empresas, sirve para detectar, para visualizar por parte de las propias empresas ese talento que tienen dentro de sus organizaciones y para construir políticas de igualdad de género
desde el punto de vista del apoyo, de la promoción y de la visualización. Es verdad que es un PDG, un programa de dirección general, pero es un programa que nació como un experimento de colaboración público-privada, en el sentido de que fue el Instituto de la Mujer en España quien, con COE, decidieron abordar un programa que empezó muy tímido, muy modesto, con 20 participantes y que ha ido creciendo y creciendo y que en este momento han pasado más de 1000 mujeres por el programa. Hay una parte académica, hay una parte docente muy importante, impartida por una de las mejores escuelas de formación de España y del mundo, que conoceréis todos seguramente, ESADE, pero es algo más. El programa tiene esa parte de formación donde se empodera a las mujeres, donde se hace una evaluación de 360 grados de las mujeres y se les ayuda a conocer sus fortalezas, sus posibilidades, lo que valen, su vida, que dirigen equipos, que son directivas, que tienen cuentas de resultados y que tienen un ámbito de responsabilidad ya importante. Pero hay algo que normalmente tenemos, yo siempre lo digo a las mujeres, y es que durante muchos años, seguramente condicionadas por nuestra mentalidad, por nuestra cultura, nuestra educación, hemos sido poco ambiciosas, porque primero hemos tenido que combinar nuestra carrera profesional con nuestra familia y con nuestras obligaciones como cuidadoras, que normalmente seguimos siendo, pero por otra parte hemos tenido un condicionante cultural de pensar que es que el ser ambicioso es malo. Y resulta que en el programa Promociona lo que enseñamos a las mujeres es a que sean ambiciosas, a que aspiren a los máximos niveles de responsabilidad, incluyendo los consejos de administración de las empresas del IBEX. Y curiosamente, más del 50%, el 51% de las mujeres que han participado en este programa han promocionado. Y algunas han promocionado a altos niveles de responsabilidad y son consejeras o CEOs de importantes compañías. Y vosotros podéis pensar, y bueno, ¿y han promocionado porque han pasado por un programa? No, no solo por eso. Primero porque su empresa, cuando manda a las mujeres a este programa, igual lo hace y todas las Big Four lo están haciendo de manera recurrente cada año, lo que hace es detectar el talento de sus directivas. Es como un reconocimiento y un premio, con lo cual eso produce una potenciación muy importante, pero a su vez también produce un compromiso de la empresa de que yo no te mando este programa para que te formes, es que te mando para que te formes porque puedes llegar y yo te voy a apoyar en la promoción a los máximos niveles. Y funciona, funciona. Luego tiene otro elemento muy importante que es la mentorización. Nosotros hacemos un proceso de coaching a las participantes. El networking que se establece entre ellas es impresionante. Nada más ingresar en el programa se utiliza el hashtag Yo Soy Promociona y eso se está poniendo en los currículum de las mujeres que han participado. Estamos hablando de 1000 directivas de 600 grandes compañías españolas y multinacionales y resulta que el hashtag Soy Promociona es un signo de calidad y de ambición en el más sentido, en el completo sentido de la palabra, en el mejor sentido. Entonces, como os decía, pues el networking es muy importante, son muy solidarias, tenemos un colectivo de mujeres muy potentes, muy entusiastas, que quieren aspirar a lo máximo, pero que además han tenido un proceso que es enormemente exitoso, que es la mentorización. Cada empresa, cuando manda sus directivas, se compromete a poner un mentor que normalmente es o el presidente de la compañía, el CEO o un director general. Tiene que ser ese nivel. Y se lleva a cabo un proceso donde se establece muchísima complicidad, muchísima vinculación entre el mentor y la mentee. Yo soy mentora del programa Promociona durante 2 años, ya llevo, y la verdad es que es un proceso apasionante porque se establece una relación de muchísima confianza y también de transferencia de tu experiencia profesional para un mejor aprovechamiento. Y bueno, pues la verdad es que el año pasado, porque me entusiasmo, tengo que reconocerlo hablando de este programa, que sin duda todo el mundo reconoce como un éxito, pues el año pasado nosotros teníamos miedo, ¿no? Porque, bueno, pues la pandemia en España nos ha atacado muy duramente, hemos estado confinados muchos meses. Es verdad que nosotros en COE Campus, la Escuela de Negocios de COE, nos hemos
reinventado, porque todos nuestros programas se pueden hacer en soporte virtual. La tecnología, de la que yo soy una apasionada, es maravillosa. La prueba es que yo estoy aquí con vosotros y estoy en la otra parte del mundo y podemos hablar, intercambiar opiniones, pero en el caso de Promociona y Progresa, que es el mismo programa que tenemos, pero para mujeres predirectivas, teníamos miedo, ¿no?, de cómo se iba a encajar el tema virtual. La realidad es que luego finalmente no ha hecho falta porque, bueno, pues con todas las medidas de seguridad iniciamos 3 grupos de 104 participantes en septiembre del año pasado y hemos podido hacer, porque así lo han querido las participantes y las empresas, hemos podido hacer los distintos grupos en la 8ª edición de manera presencial, porque es verdad que el networking y la interacción es muy distinta. Pero lo que más nos ha sorprendido, es que nosotros pensábamos que las empresas, en una situación tan difícil como la que tenemos ahora, pues iban a retraerse. No, las empresas están apostando muy, muy, muy firmemente por la igualdad de la mujer y por la promoción de la mujer. Y así como se han interrumpido o paralizado algunas otras actividades formativas, los 2 programas que nosotros llevamos en COE Campus, Progresa y Promociona, han continuado porque las empresas consideran que es un compromiso que tienen que mantener a pesar de todo. De hecho, este año vamos a hacer la 9ª edición y esperamos superar la participación más que el año pasado, pues entre 100 y 120 participantes. Así que yo lo que digo es que hay que promover cambios culturales, espacios de redes profesionales donde las mujeres no somos todo lo hábiles que deberíamos de ser y que en este momento, en esta sociedad y en este mundo global en el que estamos cada vez son más importantes, y tener un diseño innovador. Solo deciros, pero no quiero entreteneros más, para que pueda haber lugar al diálogo, que lo que nosotros insistimos mucho es en el liderazgo, cada vez más en estos tiempos de gestión cambiante y acelerada de nuestro mundo, los nuevos modelos de negocio, la innovación y la digitalización y la gestión de proyectos. Así que a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme en el coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Le vamos a ceder la palabra entonces a Cintia. Cintia Martínez, por favor. Todo tuyo el micrófono. Perfecto. Bueno, buenos días, un gusto. Voy a empezar a compartir para ganar tiempo mi presentación. A ver, avísenme cuando se vea. Ahí está. Bueno, qué interesante todo lo escuchado hasta ahora. Yo les vengo a dar una perspectiva un poco diferente, como dijo Gabriela acerca de mi presentación. Primero, obviamente, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes. Es la primera vez para mí un espacio dentro de la cámara, pero espero que no sea la última. Así que muchas gracias ante todo. Y bueno, como les comentaba, yo soy Cintia Martínez, soy socia de Consulting Services de Argentina. Igual es una consultora internacional. Entonces yo hoy lo que quería era compartir mi experiencia como profesional, como mujer profesional que se formó en el mercado argentino, que interactúa permanentemente dentro de una consultora internacional que va espejando y adaptando su capacidad de desarrollo de líderes y de profesionales, y lo que veo en el mercado local y también lo que se ve en el mercado regional y mundial, porque como es una consultora internacional tenemos lazos, ¿no? Yo la escuchaba atentamente a María Teresa y hay un montón de cosas que tenemos en común. Acá por ahí no vamos tan rápido, pero bueno, también estamos trabajando mucho con empresas españolas y he visto esa evolución que se menciona. Entonces, yo quería comentarles un poco que en mi caso, ya que yo les esté comentando esto y lo que voy a dar lugar a contarles, muestra y evidencia un cambio. Yo lidero la práctica de Technology Risk en Argentina. Uno de mis clientes principales es la empresa petrolera más grande de Argentina. Ya que una mujer lidere desde lo comercial y desde la prestación de servicios en una empresa de petróleo, de oil and gas, la cuenta es un cambio bastante diferente a hace 26 años cuando ingresé a PIB. Por otro lado, desde el punto de vista comercial, yo manejo el segmento de TMT, que es tecnología, media, entertainment y telecomunicaciones
para Argentina y en coordinación con la región. Dos áreas que netamente han sido manejadas siempre por hombres, ¿sí? Pero lo más importante, y por eso estoy acá, es que pertenezco a una organización de 1.700 empleados, donde hay 73, 74 socios, y solo somos 6 mujeres socias. Entonces nosotros, más que un tema de tendencia, de necesidad, claramente tenemos un problema de negocio para poder ser también diversos y atender compañías diversas. Nosotros tenemos que ayudar a la formación de nuevos líderes para que ese top management exista, en ese top management existan más mujeres hoy, más mujeres que tengan la oportunidad. Cuando yo ingresé a la firma, en general lo que se esperaba de las mujeres era que trabajáramos y nos desarrolláramos profesionalmente de la manera más similar a un hombre posible. Es decir, cuando íbamos a reuniones, cuando interactuábamos, nos decían que no interrumpiéramos, que no habláramos muy fuerte, que no mostráramos sentimientos, que no habláramos de matrimonio, de planes de matrimonio, mucho menos de planes de maternidad. Un montón de cuestiones que hoy por hoy son importantes porque tienen que ver con el acercar a las personas, con generar relaciones distintas, con armar equipos diversos. Con lo cual, lo que les quiero decir que hoy la comunidad de negocios es absolutamente distinta. Las organizaciones miran a sus mujeres porque necesitan también de las mujeres y de la diversidad en general, que ahora voy a hablar de eso, como la nueva estrategia, y es absolutamente un tema de negocio y económico. Necesitamos que sea, porque es una ventaja competitiva, tener mujeres en puestos de liderazgo. No nos podemos dar el lujo de sacarlas de la organización. Tenemos que tener la forma de seducir a esas mujeres profesionales para que ingresen a nuestras organizaciones y para que evolucionen en ellas. Entonces la comunidad de negocios hoy 2021 es otra, y las estrategias, por lo menos yo lidero esta estrategia desde EY, soy la que lidera la estrategia de diversidad e inclusión para Argentina, tiene que ver con tener el talento que te permita armar equipos diversos, de alta performance y líderes transformadores. A esos efectos, la diversidad como estrategia tiene que ver con que tengas en cuenta en todos los procesos de una organización, desde que reclutás gente hasta que la promocionás y la entrenás, la diversidad, la amplitud de género. Tenés que tener políticas y procedimientos que lo acompañen, por eso es tan interesante lo que escuchamos hoy del IGJ, porque de alguna manera eso regula también la actividad de las sociedades en el mercado, y también nosotros lo manejamos a través de redes profesionales. Es decir, desde el punto de vista de género, que es tal vez lo que nos compete charlar hoy, la red hemos creado, y yo lidero particularmente desde hace unos años, la red de mujeres, la Professional Women Network. ¿Para qué? Para asegurar el networking entre mujeres. Desde el punto de vista específicamente enfocado a la tecnología, que es un área especial y que quiero comentarlo específicamente en un rato como un tema de foco, nosotros tenemos una red que lidera Mariana Tailade, que es socia también del estudio y que seguramente está atendiendo la conferencia, que se llama Women in Tech, que ese es el especial acompañamiento y desarrollo de mujeres en carreras STEM. ¿Por qué? Porque si hay problemas en la igualdad de género, en temas de tecnología es aún peor, ¿sí? Además, hay un tema del colectivo LGBT, hay un tema de diversidad cultural, porque, por ejemplo, el 12% de nuestra nómina hoy no es de Argentina, ¿sí? Por los temas y las migraciones que han ocurrido en Latinoamérica y en el mundo, y también empezamos, y tenemos que ponerle foco, a incluir y a potenciar a las personas con capacidades diferentes, y desde el momento en que estamos reclutando. Entonces, diversidad e inclusión es mucho más que un tema de género, pero específicamente el tema de género se ve como algo inmediato, necesariamente que debe ser atacado hoy, pero a través de una estructura importante. Esto que les cuento yo, desde mi lugar como socia de EY, es lo que se refleja en el mercado argentino, regional e internacional. Esto es transversal absolutamente. Desde el punto de vista de la Professional Women Network que les comentaba, no es solamente un tema de conectividad y de facilitación de carreras, sino también de retención para esas mujeres, de formación y de intercambio con la comunidad. Es increíble cuando vos vas a dar charlas o cuando vos
te manejás con clientes y ves que esta misma problemática la están viviendo en sus propias organizaciones. Y por un tema de necesidad, no nos olvidemos, es un tema de impacto de negocios, es un tema de ventaja competitiva. Nuestra Professional Women Network hoy está liderada el board por hombres y mujeres, no solamente por mujeres. Lo peor me parece, y como testigo del mercado, es pensar que estas redes son de mujeres para mujeres. Yo titulé mi charla Formación de Líderes 4.0. Cuando hablo de eso tiene que ver con líderes y en un formato bidireccional. Formamos mujeres y formamos a los hombres que están mirando a esas mujeres que se están formando. Igual sin los hombres no podríamos estar, ¿no? No podríamos ser, porque son los que en general toman las mayores decisiones, por lo menos hasta ahora. Entonces, hoy el principal sponsor de esta red en EY es el CEO de EY. Y como les decía, el board participan también socios hombres. Y en un montón de estas actividades, además de tratar de inspirarnos en las actividades de las mujeres power del mercado, de mujeres líderes, también tenemos actividades, por ejemplo, de reverse coaching, que son actividades en el fondo de concientización a nuestros hombres, ¿sí? Se juntan algunos de los líderes de la organización y escuchan las problemáticas y las preguntas de mujeres de distinto tipo y nivel de seniority a lo largo de la carrera. Y además, por eso les decía que esto tiene que ver solamente, no de la organización hacia adentro, sino también hacia afuera. Por primera vez este año, EY lidera un premio que hace más de 30 años que existe, que es el Entrepreneur of the Year, con distintas categorías que se premian, categoría máster, ejecutivo, trayectoria, del mercado local, y el que gana compite por el premio a nivel internacional en Mónaco. Por primera vez en 2021, soy la encargada, junto con un grupo de socias, de desarrollar la categoría Mujer Destacada. Entonces, hemos hecho todo un proceso de intercambio y networking con las mujeres líderes, corporativas, ejecutivas, y también founders, emprendedoras, del mercado local y regional, para destacar específicamente a esa mujer. Obviamente, a mí no me gusta mucho hablar de cupos, no me gusta mucho hablar de valores, pero sí hay que planificar y generar objetivos, con lo cual definir mujer destacada de alguna forma hace un pressing sobre la comunidad de negocios para asegurar que exista representatividad también en estas premiaciones, y dar a conocer la actividad magnífica que hacen un montón de mujeres. Destacando el tema de mujeres en tecnología, como les decía, es increíble cómo, además de que es necesario todos aquellos profesionales en tecnología, porque es un faltante típico y es cross las compañías de servicios como la mía, pero también las compañías de telecomunicaciones, de tecnología, hay un faltante en el mercado. A nivel mujeres esto es peor. Entonces, este programa lo que tiende es a buscar o a tratar de fomentar o facilitar la generación de mujeres en actividades o en carreras científicas, de tecnología, de ingeniería y de matemática. Y se va, y tiene como objetivo tratar de ayudar a que las mujeres la elijan como carrera cuando están en el secundario, ¿sí? Porque hay también un tema de bias, hay un tema de estereotipo, que estas carreras están más orientadas a los hombres, que los hombres son mejores en estas carreras que las mujeres. Con lo cual, estamos desarrollando esto específicamente para hablarles a las mujeres que estudian tecnología, que somos buenas, que no es algo específico de los hombres, y la verdad que algunos valores que se ven en el mercado hoy son increíbles, porque inclusive no solamente no ingresan tanto a estas carreras, sino que además abandonan más rápido que los hombres, y los puestos de liderazgo en temas de tecnología son eminentemente masculinos. Entonces esta es una de las materias más importantes. Bueno, pero entonces, si ya dije y ya les conté que hay, que todo el mundo en las organizaciones, en el mercado local, a nivel regional y mundial, sabe que tenemos esta problemática, ¿qué es lo que hace falta para que estos números visualicen otras cuestiones, ¿no? María Teresa hablaba de 20 y pico de % de CEOs mujeres en las empresas españolas. Bueno, acá en Latinoamérica no llegamos al 9%, ¿sí? O sea, todavía tenemos un margen muy significativo para crecer, ¿sí? Y en algunas compañías, en los directorios tenés un 50 y 50, pero en general en las de consumo masivo, porque son las que van por delante, ¿sí? Porque saben que tienen que reflejar
dentro de la organización la diversidad de la sociedad para poder venderles a esos consumidores, ¿sí? Pero todavía tenemos muchísimo trabajo para hacer. Entonces, en la agenda actual se generan la necesidad de establecer compromisos hacia nuestras mujeres, por lo menos eso lo estamos haciendo desde EY, no pasar de alto el impacto terrible que tuvo la pandemia, el COVID-19, especialmente en las mujeres, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo y por el impacto salarial, sino porque las mujeres duplicaron sus obligaciones y sus actividades, y no dejar pasar que para poder lograr esta agenda es necesario incluir a los hombres en la conversación. Entonces, como repito, si bien no me gusta hablar de cupos, es necesario poner en la agenda la problemática, el título y generar objetivos. Asegurar que existan mujeres en el top management en 4 o 5 años. Definir objetivos no solamente para el top management, sino para los planes de sucesión. Es decir, no hay nada más importante como mensaje a una organización, a un mercado, que definir directamente que promocionar a una mujer en puestos donde nunca antes estuvo. CEO, directora de ventas de una multinacional de consumo masivo, directora de telecomunicaciones, ¿sí? O sea, en áreas de tecnología, de minería, de petróleo, en liderar una service line en una Big Four, ser CEO de una Big Four, por ejemplo. Les tiro títulos a ver si alguno se le ocurre para más adelante. Esto es imposible que surja naturalmente. Es necesario que existan sponsors. El sponsor es aquel que va delante tuyo, te dice, dale que podés, sos buena para esto, y te ayuda, te tira y te genera el camino políticamente para lograrlo. Pero por otro lado, no es poco importante entender que nosotros tenemos un grave problema, en general en el mercado y en particular en organizaciones como la mía, en retener a las mujeres de mandos medios. Cuando ingresan de la facultad a la organización, más del 50% son mujeres. Las mujeres aparte son buenas estudiantes. Cuando están evolucionando a través de la carrera se pierde todo esa gente talentosa en el medio, y no tenés gente en el pipeline, como le decimos nosotros, no tenés gente que te pueda suceder en los años venideros. Lo que tenés que hacer es atacar en la media, ¿no? Atacar a esas mujeres de nivel gerencial y desarrollarlas en sectores claves. Y para eso es fundamental definir y generar un ambiente de trabajo diverso y un ambiente de trabajo inclusivo. Este año, por ejemplo, lo bueno es que pudimos lograr entrar a Great Place to Work, que para EY es la primera vez que sucede, y especialmente en el ámbito de las mujeres, con lo cual algo bueno debemos estar haciendo, o por lo menos estamos notando las diferencias. Lo que les comentaba, el COVID es terrible, en mandos medios pegó peor, ahí hay que acentuar la flexibilidad, entender la problemática, el estrés y la doble exigencia que tienen las mujeres, porque en el ámbito de la casa, en países como nosotros, latinoamericanos, sigue existiendo por default que la mujer es quien define las tareas domésticas, las tareas de los chicos, y bueno, las exigencias son dobles. Entonces, todo aquello que tienda a mejorar la flexibilidad en cuanto a las licencias, soft landing, maternidad, licencias por paternidad, divorcios, etcétera, es importante, y un nuevo tema que tiene que ver con la formación en IT, y un tema no menor y social que lo vemos en el mercado, el trabajo sobre violencia de género, que se ha acentuado precisamente por el tema de la pandemia y porque ha estado la gente encerrada de alguna forma durante tanto tiempo. Entonces este no es un tema menor. ¿Por qué es excluyente incluir a los hombres en nuestra conversación? Bueno, porque el compromiso tiene que mostrarse a nivel de organización en general, no es un tema de mujeres y para mujeres, es un tema organizacional, porque aún hoy sigue siendo muy importante el comportamiento y las decisiones y afectan la carrera profesional de las mujeres, para que puedan generar empatía, para que puedan entender cuáles son los desafíos que una mujer tiene, para poder trabajar sobre los bios, sobre las barreras y estereotipos que todavía hoy siguen existiendo, a pesar de las declamaciones, en concreto después en la práctica eso no se demuestra concretamente, para que sean sponsors y para que se entienda de una vez por todas que la igualdad de género no es el problema, no es parte del problema, sino es parte de la solución. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que tiene que ver con las ventajas competitivas que le dan a una organización, no solamente a la hora de generar y obtener ingresos de la sociedad, sino también a la hora de seducir nuevos talentos.
las mujeres de hoy, los hombres de hoy, se fijan en qué organización quieren trabajar, se fijan qué valores consideran esas organizaciones, si son diversos, si son inclusivos, si tienen en cuenta las diferencias y por supuesto el tema de equidad de género. Toda diversidad, hoy por hoy las líderes femeninas todavía a nivel C-suite level, como yo decía antes, son muy escasas. En 2012 había un 3%, hoy hay un 9%, igual la brecha todavía es importante. La tecnología es el futuro y ahí tenemos todavía una brecha aún mayor, y lo importante, y para cerrar, porque me interesa más por ahí el debate a nivel preguntas, es siempre retener el talento independientemente del género. Simplemente para dejarles algunos números, con foco en tecnología, pero en general, se dice que van a faltar más de 250 años para cerrar la brecha de género. Bueno, el doctor Manuel decía 200, había dicho que se hacían el cálculo por un actuario si no se presionaba a través de regulaciones. Bueno, 257 era el dato que nosotros teníamos de brecha de género. Se dice que aquellas organizaciones que tienen más mujeres, más líderes femeninas, en un 30% pueden incrementar en un 6% sus ingresos. Y respecto de Haití, 1/3 de la fuerza laboral es femenina, sin embargo solo el 5% accede a puestos de liderazgo. Tenemos que ir por más mujeres, tenemos que contarles a nuestras mujeres en nuestras casas, si tenemos hijas, primas, sobrinas, como trato de hacer yo, que estudien, que se animen a carreras tecnológicas, a carreras STEM en general, no solamente tecnológicas, sino de ciencias y matemáticas también, porque las necesitamos, porque necesitamos cubrir esa brecha. Así que bueno, espero haberles dado un pantallazo y una visión un poco distinta del mercado local argentino, desde el área de la prestación de servicios profesionales, como socia de una consultora internacional, pero también de lo que veo en el mercado, con un montón de compañías en las que trabajo, en donde en algunos casos se han acomodado rápidamente y vienen a la vanguardia, y en otros casos todavía a nivel desarrollo de líderes y sobre todo de mujeres y facilitación de mujeres en el top management, hay mucho camino por hacer. Así que muchas gracias por la oportunidad y bueno, quedo atenta a cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Cambios, se está produciendo cambios, debo decir. La primera charla de este ciclo, que fue ya hace 2 años atrás, en el 2019, había solamente 2 hombres, Juan Martín López Quesada y quien les habla. Ahora somos 2-1 hoy. Ahora hay muchísimos más hombres, con lo cual algo han logrado, y lo que me alegra muchísimo en cuanto a trasladar el interés de esta temática a los hombres. Vos dijiste, así como sin los hombres no podemos ser, yo te agregaría que así sin las mujeres nosotros tampoco podemos ser. Si bien esto parece una frase de Ricardo Arjona, ídolo de mi mujer con sus canciones, es muy cierta. Yo creo que sin las mujeres, los hombres les falta muchísimo para ser hombres, y pienso, sin ser orgulloso ni nada, que las mujeres también se complementan mucho con los hombres. O por lo menos eso pienso. También está esta idea que a mí me impactó, que lo señaló María Teresa, ¿no? Imposición o concientización, y hasta qué punto, como vos dijiste con el tema de los cupos, ¿no? Son ideas que está haciendo mucho ruido en el ambiente, que está trabajando mucho el ambiente en esto. Y por último voy a cometer una infidencia. En el Día de la Mujer, ustedes sabrán que la Comisión de Asuntos Legales de la CECRA tiene un chat, como cualquier otra comisión. Un gran amigo nuestro mandó un mensaje diciendo lo siguiente: feliz día para todas las mujeres de este grupo. Y las mujeres contestaron: gracias a todas. Ojalá que en algún momento no tuviéramos que celebrarlo, ya haya una verdadera igualdad en todos los sentidos. Tratamiento, salarios, igualdad de oportunidades. Igualdad en el buen sentido de la palabra. Pero nunca seremos iguales a los hombres, por suerte, y lo remarca. Cuento esto simplemente para dar una pizca de graciedad al tema, porque creo que la cuestión pasa por ahí, ¿no? Digamos, ser todos conscientes de esta problemática que tenemos. Estoy haciendo esta breve introducción para dar tiempo para las preguntas, que ya tenemos algunas, y me gustaría arrancar con María Teresa, a pesar de que a Gabriela le dije que iba a arrancar al revés, así que te pido perdón, Gabriela.
vuelvo con esta idea, disculpame, vos que en España no es lo mismo que aquí. ¿Imposición o concientización? ¿Y hasta qué momento concientización? Porque vos hablabas de 15 años. El subinspector general de justicia decía que íbamos a tardar en la República Argentina que esta idea impacte por lo menos 200 años. ¿Hasta qué punto yo puedo concientizar y hasta qué punto yo puedo decir, bueno, basta, impongo? Bueno, pues la verdad que este es un tema que despierta pasiones. En España también, ¿eh? Y bueno, pues hay muchas organizaciones, fundamentalmente femeninas, que defienden a muerte las cuotas en todos los sectores porque dicen que es la única manera de conseguir avanzar. Yo voy a hablar de 2 minutos nada más de mi opinión personal y de mi experiencia personal y de lo que está pasando en España. Mi opinión personal, yo soy mujer y por lo tanto podría ser una defensora de las cuotas. A mí me parece que tiene sentido que la mujer vaya avanzando en los niveles de decisión más importantes de todos los sectores, público, privado, pero siempre hablamos de directivas, no, de todos los sectores, de todas las profesiones, pero tiene que basarse en la capacidad y en el mérito, no en la cuota. Si tú lo fijas en cuotas, es fácil, es fácil. Pero en nuestros países, y hay que hablar de la realidad nuestra, nuestros países, nuestros orígenes latinos no siempre apuestan por la meritocracia, no nos engañemos. Entonces, es muy peligroso establecer cuotas, esa es mi opinión personal, porque si tu sistema social o económico o profesional no se basa en la meritocracia, al final tienes mujeres en todos los puestos, pero no por mérito y capacidad, y eso es peor que el que no haya presencia de mujeres en algunos sectores. A mí me ha gustado mucho, mucho, Cintia, la intervención tuya, porque es que podría suscribir todo lo que has dicho. El mundo está cambiando de una manera no veloz, acelerada. Nosotros, nuestra mentalidad no está preparada para el cambio exponencial que en el mundo de la tecnología se está produciendo. ¿Qué quiere decir exponencial? Pues que nuestra mente es lineal y estamos acostumbrados a que va creciendo 1, 2, 3, 4. No, es que es 1, 2, 4, 8 y de pronto ese crecimiento exponencial la mente no lo entiende, no lo comprende. Entonces yo no creo que vayamos a tardar 200 años porque estamos en un mundo vertiginoso donde se van a producir muchos cambios a la vez. Uno es el tema de la mujer, otro es el tema de la tecnología y me parece muy preocupante que las mujeres en esto no estén peleando por estar a la cabeza y a la vanguardia de la tecnología, porque las posiciones, los puestos de trabajo que se van a crear, no en el futuro, que ya se están creando en este momento, son tecnológicos en todas las profesiones, en todos los sectores. Si nos quedamos fuera, podemos estar hablando de las cuotas y de la mujer y de la discriminación y no entender la realidad en la que nos estamos moviendo. Y eso no va a pasar dentro de 50 años. Está pasando ahora y va a pasar dentro de 1, de 2 o de 3, que son periodos muy largos. En definitiva, que yo no soy partidaria, pero creo que en España la realidad demuestra que sin que haya habido cuotas en nada, por ejemplo, en el tema de los consejos de administración, que es, digamos, el nivel más alto, ¿no?, al que puedes ascender como profesional o como empresario o como dueño, ¿no? Pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recomendado que lleguemos al 30% en el año 2022. Lo estamos consiguiendo. Cada vez vamos más cerca de esa cuota. Las mujeres que están en los consejos de administración del IBEX, de las grandes empresas, son mujeres valiosísimas. No hay cuotas. Si se hubiera puesto el objetivo del 40% en el año 2021, tendríamos 40% de mujeres, pero no serían por mérito y capacidad. En España, la incentivación, la motivación y la concienciación ha dado resultados, ¿vale?, con independencia de lo polémico que es este tema, por supuesto. Muchas gracias, María Teresa. A mí me gustó cuando comentaste que como signo de calidad tienen el hashtag, ¿no?, el soy promociona, eso que simboliza ese orgullo de estar formándose, y hiciste bastante hincapié en el tema de la capacitación, ¿no? ¿Por qué crees que la formación es esencial en estos momentos para desarrollar la carrera de las mujeres y el liderazgo? Pues precisamente porque, fijaros, nosotros, por ejemplo, todos los años, es un programa caro, es un programa, empezó siendo
un proyecto de colaboración público-privada, pero en este momento no queremos subvenciones, es decir, que las compañías pagan el programa o a veces a medias la candidata y la empresa. Pero curiosamente, nosotros, por ejemplo, el año pasado, que participaron 104 directivas, teníamos en año de pandemia unas solicitudes de más de 300 mujeres que querían participar, ¿vale? Nosotros, antes de que entren dentro del proceso del programa de aprendizaje, hacemos entrevistas, chequeamos carreras profesionales, nos enteramos en sus empresas si de verdad tienen una trayectoria de éxito. Y por eso, precisamente, porque solo llegar a ese programa ya es un indicativo de que tú eres una mujer directiva de verdad, solo por eso y por lo fantástico e innovador que es el programa, pues indudablemente las mujeres sienten orgullo de pertenencia de haber pasado por ahí. ¿Por qué es importante la formación? Por lo que comentaba en la intervención anterior, es que el mundo está cambiando a pasos tan acelerados. Hoy en día nosotros en CB Campus, ¿qué hemos, digamos, puesto el foco, que hemos destacado? Como asignatura pendiente de todas las mujeres y de todos los profesionales, hombres o mujeres. Uno, el liderazgo, pero fijaros que el liderazgo actualmente no es el liderazgo de hace una década. Es que hoy en día los líderes tienen que combinar necesidades muchas veces que son antagónicas, los intereses de los clientes que la digitalización ha puesto en el centro, de los accionistas, de los stakeholders, de los reguladores, de muchas veces de sus matrices a nivel internacional, de la evolución del sector, en fin, eso por una parte. Por otra parte, es que todo lo que está pasando en este momento necesita también un equilibrio personal de los propios directivos, porque es que hay gente que no soporta el estrés, no soporta la incertidumbre, no soporta la angustia que significa tomar decisiones en un entorno que no controlas, que no conoces, que es muy incierto. Hace años la función directiva consistía en pues planificar, hacer planificación estratégica, establecer medios de conseguir los objetivos y de planificación y control asignando medios, entre ellos los financieros. Esa es una visión antigua del liderazgo. Vale. Ese es un tema, el liderazgo. Dos, la tecnología. Insisto, lo que ha comentado Cintia es que es verdaderamente el núcleo de lo que en el mundo, en todo el mundo, está pasando. Tres, la sostenibilidad. Es otro de los factores que los directivos tienen que tener en cuenta. Nosotros tenemos un programa sobre sostenibilidad porque hoy en día una empresa tiene que ser sostenible, pero no porque esté bien ni porque tenga que ver con la responsabilidad social corporativa. Es que para tener proveedores, para financiarse en los mercados, tienes que tener índices de sostenibilidad. 4, el aprendizaje de las empresas por sistemas, es decir, aprendizaje práctico, aprender a hacer, no aprender teóricamente conocimientos, aprender a hacer. Quinto, que esto es muy importante, la pandemia lo ha destacado, aquellas empresas que se han ocupado del bienestar, entendiendo el bienestar como algo muy global, la salud, el equilibrio emocional, el psicológico, la comunicación, la gestión de equipos, la gestión de conflictos, que se han ocupado de sus empleados y de sus equipos, han sobrellevado mejor y han triunfado en la pandemia. Y aquellas que solo buscaban objetivos cuantitativos despreocupándose de ese bienestar emocional, pues realmente se han visto a veces muy desbordados por la realidad, incluso en sectores no afectados por la pandemia. Todo eso es lo que los directivos y los empleados en general y los cuadros medios tienen que aprender. Y todo eso pasa por una formación práctica, participativa, basada en buenas prácticas, en casos de éxito y en aprender a hacer, no en aprender conocimientos. Eso ya no vale. Perfecto. Gabriela, Martín, me gustaría complementar algo que estaba comentando María Teresa. Sí, obviamente que convalido que esto es multidireccional, si querés, no hay un solo tema que vaya a resolver la problemática que tenemos hoy. Hay un tema importante. Primero, el líder de antes, o el líder de cuando yo empecé mi carrera profesional, era aquel que estaba absolutamente dedicado a trabajar, que trabajaba y que su imagen era lo más serio posible, profesional, lo más lejano posible a su equipo de trabajo. Hoy por hoy eso no funciona. Los equipos de trabajo, las organizaciones no son como antes, no son piramidales como antes. La organización trabaja en redes,
trabaja por objetivos, trabaja en grupos, no es necesario que el líder sea el CEO necesariamente de una organización. Eso primero. Segundo, el tema de well-being es fundamental, y ahí vamos con las mujeres, el modelo que tenemos de mujer. Cuando yo era más chica, si yo decía, más allá de los temas de matrimonio, maternidad, que me gustaba ser fit, tener hábitos saludables, irme de viaje, irme de vacaciones, entrenar, y que tenía tiempo dedicado a eso, parecía poco profesional y poco seria. Hoy eso es parte de una persona como líder, porque uno lidera con el ejemplo, tratando de buscar lo mejor de la gente que trabaja en su equipo, y lo mejor es estar a pleno con uno mismo, a pleno con la comunidad, y das lo mejor de sí en tu actividad profesional. Y es fundamental para mostrarle a las mujeres específicamente que no es necesariamente aquella mujer que no tiene vida personal y se dedica solo a trabajar, la mejor profesional, ¿sí? Eso es fundamental, es un paradigma que ha cambiado. El otro gran tema es que en general a las mujeres nos vemos a sí mismas, somos muy duras con nuestra autoevaluación. Entonces, si hay un puesto, hay un rol desafiante, en general no sentimos que estamos divinamente preparadas, que necesitamos algo más. Los hombres son exactamente al revés, son más arriesgados, ¿sí? O se ven a sí mismos como más retop preparados, ¿sí? Entonces, así nos ha ido. Tenemos que tomar más riesgos, mujeres, chicas, tenemos que ir para adelante y después sale. Tenemos que dar formación, por eso es importante el sponsor, el que te acompaña y te dice, dale que vos podés, ¿sí? Entonces, no hay un solo tema, no va a resolver un cupo esto, pero el cupo o el objetivo, a mí me gusta más hablar de objetivos, acompaña, hace pressing a la organización y a los que por ahí declaman, pero no están en el fondo convencidos de que muchas de nosotras podamos ocupar cargos fuertes, ¿sí? Hay áreas en una organización que la mujer la tiene comprada y se sabe que es buenísima. Por ejemplo, en el liderazgo de recursos humanos. Resulta que es buena para la formación, recruiting de talento y no para dirigir una organización. Hay dicotomías importantes, hay incongruencias, pero bueno, nada, quería dar ese comentario en general, porque me parece, no voy a repetir lo que decía María Teresa, que convalido también un montón de cuestiones, pero me parece que el liderazgo 4.0 que yo digo tiene que ver con eso, y ni hablar del tema tecnológico, porque la tecnología no es IT en sí mismo, es parte del proceso de negocio, es herramienta de un proceso de negocio. Hoy los canales de venta son digitales, y esto es así y va a quedar por mucho tiempo así, o sea, va a ser cada vez más, va a haber más dispositivos para esto. Y hay temas de seguridad, y hay temas de confiabilidad, hay temas de confidencialidad, hay temas de data privacy, que acá con mi amigo Jorge Arnel, que no tiene el micrófono abierto, mi socio, pero que está acá, sabe en los que estamos trabajando juntos, desde el aspecto de IT, de procesos y de legal. O sea, es transversal esto. Necesitamos que las mujeres estén formadas, preparadas, y ayudarlas a llegar a ser líderes 4.0, como digo yo. Cintia, discúlpame, ¿no? Porque nos hemos enfocado mucho en las mujeres en el ambiente sector privado, digamos, y en el... Yo hablo de lo que veo yo, ¿no? Ah, sí, perdón. Pero ¿cómo ves la mujer vos en la política, en el gobierno, en el sector público, digamos? Porque mundialmente, si bien hay líderes, no son la gran cantidad, para decir honesto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto y cómo esto puede impactar justamente en el sector que nos interesa a nosotros, que es el privado, ¿no? A ver, en el sector privado creo que vamos más rápido que en el sector público, esa es mi impresión, y estoy hablando por lo menos del mercado local, ¿no? De Argentina, la sociedad argentina. Las mujeres que brillan en el sector público, o por lo menos en la política, son lo más parecido al viejo perfil del que estábamos hablando, de liderazgo, ¿no? Salvo excepciones que se pueden evidenciar. Yo creo que hay ahí una brecha, hay un tema de actualización de los sectores públicos. Sin embargo, bueno, a ver, hoy por hoy vos tenés una compañía como AISA, la empresa proveedora de agua y cloacas en Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, y está liderada por una mujer. Pero bueno, tiene que ver por ahí más con un sentido de la política del perfil previo, ¿no? De lo que yo decía en mi charla, de aquella mujer que en la práctica tiene un carácter que se parece más al hombre que a la mujer. ¿Te acordás que empecé así la charla? Y que entonces, en ese momento, no ahora, por lo menos en el sector privado, no ahora,
el éxito de esa mujer dependía más de un tema individual y de su carácter en particular que de que la organización la ayudara a esa facilitación y a esa evolución. No sé cómo será en España, por lo que dijo María Teresa, están más evolucionados. Quería añadir, ¿no?, lo que comentabas, fíjate que en esto es al revés, en España es completamente al revés. Porque hay un tema del que no se habla, porque parece como que, no es que no se hable, no es que no se incida, pero influye mucho en las decisiones de las mujeres. El sector público, es verdad que algunas profesiones, yo ponía algún ejemplo, algún dato, en la carrera judicial se ha ido más despacio, pero la administración española, que es una administración muy profesionalizada, muy compleja. El sector público en España, y no hablo solo de los ministerios, hablo de todo el sector público empresarial, que es muy importante, y todo el sector de servicios, tanto servicios sociales como servicios sanitarios. Como sabéis, tenemos un sistema sanitario muy potente, con sanidad pública, universal, gratuita, y, en fin, que ocupa una parte muy importante del PIB. Bueno, el sector público en España tiene una participación de más del 50% en el PIB nacional. Estamos hablando de una influencia en la economía. Bueno, pues en el sector público la mujer en algunos sectores, en algunos aspectos, supera el 50% desde hace ya mucho tiempo. La mayor parte de los puestos, es verdad que hay algunas excepciones, pero la mayor parte de los puestos, dejo la política aparte, se accede por mérito y capacidad, por el famoso Typical Spanish sistema de oposiciones, ¿vale? Que puede tener todas las connotaciones que se quiera, de que es un proceso memorístico, pero lo que nadie discute es que se basan en el mérito y la capacidad. Un temario de muchos temas, depende del sector de que se trate, un tribunal independiente, un montón de pruebas que parece una carrera de fondo y al final ingresas en la administración. Yo soy administrador civil del Estado, que es un cuerpo general, lo mismo que pasa en Francia con la ENA francesa, el mismo cuerpo, pero hay abogados del Estado, inspectores de finanzas, abogados, médicos titulados del Sistema Nacional de Salud, maestros, lo que queráis. Bueno, ahí la mujer desde hace muchas décadas pues tiene una participación muy igualitaria. ¿Por qué? Por el tema de las condiciones de trabajo. Yo he trabajado en el mundo privado y de verdad yo no he visto techos de cristal, pero sí he visto un sistema bastante incompatible con una vida profesional, como tú comentabas, normal. Es decir, yo ahora ha cambiado, pero cuando entré en el Banco Santander, en un puesto directivo, era directora de un segmento de negocio, banca institucional, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Normalmente. Y normalmente tenía comidas de trabajo. Tenía 2 niñas pequeñas. No os podéis imaginar lo que tuve, porque me lo tomé como un reto personal, al venir de la administración. En fin, luego ya cuando me nombraron subsecretaria, estuve también 8 años siendo subsecretaria, decidí no volver al banco porque era muy mala vida. Es verdad que te pagan maravillosamente bien y tal. Y yo decía, si no es un problema de techos de cristal, es un problema de que esto es incompatible con una vida profesional normal. Y de eso no se habla. El balance con la vida personal, claro. Exacto, no se habla. Y hay un hecho que nosotros tenemos muy estudiado en CB Campus, que es las mujeres acaban las carreras, ingresan en las empresas, en las principales empresas, no hay problema. Pero cuando llegan a los 35 hasta 45 se produce un descenso y eso es luego, como todos sabemos, muy difícil de recuperar. Claro. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Pues que este modelo pues exige, es verdad que también está cambiando, porque hoy en día hay muchos hombres que no quieren ese tipo de vida y no entran ni en las Big Four ni en las grandes multinacionales porque dicen yo no quiero, y es verdad que las compañías también están siendo un poquito más consideradas en el sentido de que están rebajando esas exigencias, no de objetivos, sino de dedicación plena en tu vida profesional. Pero eso es una realidad, eso es una barrera y una frontera que opera. Mientras que en el sector público español hace mucho tiempo que está resuelto, porque está resuelto, tú tienes largos permisos de maternidad, pierdes tu puesto de trabajo cuando tienes tu permiso, cuando tienes tus hijos, tienes unos horarios compatibles. En fin, este es un tema muy importante, como digo, no se habla, porque parece como que no pasa, que no existe, pero es uno de los principales condicionantes de por qué hay muchas mujeres que no les interesa llegar a los puestos de máxima responsabilidad, declinan, porque no tienen una vida equilibrada y al final
pues el tema de cuidados de tus padres, de tus hijos, y si no, pues haces malabarismos, pero llevas muy mala vida durante muchos años. Yo siempre he dicho lo mismo, yo conseguí, pues oye, en un banco donde no, en fin, creo que no apostaban por mí mucho, porque mujer, funcionaria, en un banco tan agresivo, tan competitivo, pues la verdad es que estuve interesada, pero a un coste personal altísimo, porque es que no hacía otra cosa más que de lunes a viernes trabajar y mal cuidar a mis hijas, y luego, eso sí, los fines de semana, porque ahí me planté. En definitiva, que estamos en un mundo donde a veces se pide a los trabajadores, cuando vas teniendo más responsabilidad, que vivas para la empresa. Y eso no es posible. No es posible si quieres llevar una vida normal. Les recuerdo a todos que porque tenemos varias preguntas para el Subinspector General de Justicia, que esas preguntas vamos a enviárselas por correo electrónico, por WhatsApp, y vamos a pedirle que las respondan, y cuando tengamos las respuestas se las haremos saber. Si alguien quiere incorporar alguna otra pregunta, la incorporamos. Ya tenemos varias, pero bueno, si alguien más quiere hacer otra pregunta, la incorporamos. A las dos, les hago una pregunta. Creo que la última, porque después Gaby cierra, así que me adelanto. ¿Quién es el principal opositor o detractor de que las mujeres sean líderes en el mundo actual? A ver, ¿cuál es el principal escollo que tiene la cultura del hombre? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, contesto yo. Pues creo que las propias mujeres, por todo lo que estamos hablando. Yo he trabajado en la administración, en la empresa pública. Ahora, a día de hoy, no veo hombres que al menos oficialmente se opongan a esto. Son las mujeres las que nos vamos limitando y arrinconando muchas veces. Mis compañeras de promoción, yo soy una cosa muy rara, porque he estado toda mi vida trabajando, asumiendo nuevas redes, que me gusta, la verdad es que me gusta, y bueno, una vez que empiezas, la mayoría han sacado su oposición, cuando sacamos la oposición con 20 y tantos años, que bueno, han tenido un trabajo compatible, han tenido sus hijos, están jubiladas, han querido jubilar pronto porque podían. Bueno, es lo que yo pienso. Yo pienso lo mismo, sí, las detractoras son las propias mujeres. Tanto en esta actitud que yo decía de no asumir algunos riesgos, o bien como jefes o como formadoras. A ver, yo que presto servicios profesionales, siempre fue más difícil para mí prestar servicios para una mujer del otro lado. Siempre. Sobre todo al principio de mi carrera, con cara de nena, no usaba trajecito, era peor todavía. Es así. Los hombres, a ver, no ayudan todos de la mejor forma, ahora saben que nos necesitan, que es políticamente correcto, algunos declaman una cosa y no hacen mucho, pero las principales detractoras yo creo que somos las mujeres mismas. Muchas gracias. No imaginé esa respuesta de ambas, pero si uno lo piensa, sí, es verdad. Así que y mujeres... también ha puesto cara sorprendido. Lo dejamos. Y además, os voy a decir una cosa. Yo ahora, como tenemos tanto contacto con presidentes CEOs y directores generales de grandes empresas, todos son súper concienciados. Ahora, está bien visto. Ahora el que se atreve a decir que las... O sea, ya, vamos a ver, es que se van al otro lado. En el banco todas las directoras territoriales son mujeres, todas estupendísimas, monísimas, listísimas. Bueno, los pobres hombres están todos acobardados. O sea, que cuidado, que el mundo está cambiando muy rápido, afortunadamente. Bueno, a raíz de eso tengo que confesar que por iniciativa de un hombre, de nuestro amigo Martín, en nuestro reglamento interno de la Comisión de Asuntos Legales, se incorporó justamente este año una cláusula para que respetemos la igualdad de género en la directiva de la Comisión. Muy bien, muy bien. Y fue Martín, o sea que lo tengo que reconocer públicamente. Otro convencido. Sí, así es. Mérito de todos, es mérito de todos. Lo que vos decías, María Teresa, me hace acordar a un conocido que dejó pasar a una mujer primero en el ascensor. Llega el ascensor al piso, deja pasar a la mujer. La mujer entra, cierra la puerta del ascensor y está en el piso 31, se acuerda hasta el día de hoy. Desde el piso 31 hasta planta baja le dio una clase de género. ¿Cómo había dicho semejante cosa?
que él tendría que haber entrado primero y no le tendría que haber dejado el paso a la mujer. Pero bueno, son anécdotas que sufrimos los hombres a veces por actos así de caballerosidad que chocan contra la sociedad a veces que piensa otras cosas. Perdón, Gabriela. No, por favor. Bueno, la verdad que nos quedaríamos a conversar largo y tendido, pero bueno, estamos todos en horario laboral, sabemos de la ocupadísima agenda que tienen nuestras panelistas y también el doctor Cuiñas, y estamos agradecidísimos. Había anticipado que iba a ser un panel de lujo y superó las expectativas. La verdad que nuevamente muchísimas gracias, María Teresa, Cintia, gracias a los que nos acompañaron durante esta actividad. No será la última, y no será la última vez, Cintia, que te tendremos por aquí, y tampoco María Teresa. Me gustó eso que dice, la igualdad de género no es un problema, sino es parte de la solución, ¿no? Es algo que ya lo tenemos con nosotros y no lo podemos tapar, no podemos hacer así porque ya está con nosotros. Bueno, los acompañamos, los invitamos al resto a que nos sigan en las próximas actividades de la comisión y en todas las de la Cámara. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por organizar estas sesiones tan fantásticas. Gracias. Gracias y cuídense. Igualmente a todos. Igualmente. A cuidarse. Buenos días.